El shiur de hoy es el primer shiur del Humash Shemot. Estamos abriendo un segundo libro y ese segundo libro es una transición muy importante en el cuento bíblico. Primeramente el nombre. El segundo libro de la Torah se llama Shemot. ¿Qué significa Shemot? Shemot significa nombres. ¿Por qué llamar un libro nombres de quién? Nuestra parasha también se llama nombres. Y cuando leemos la parasha parece que estamos nombrando los nombres de los hijos de Jacob. Como si queremos decir, los nombres son muy importantes. Y sabemos que a la continuación del cuento, los Jajamim nos van a contar que una de las razones los méritos por los cuales los judíos salieron, los hijos de Israel salieron de Egipto, era por el mérito de no haber cambiado su nombre y guardaron su nombre judíos. Entonces vemos que el concepto de nombre tiene una importancia. Hasta el final del cuento, para salir de Egipto, el hecho que no cambiaron su nombre tuvo su importancia. Suficiente importante es todo eso para poder nombrar todo el libro sobre nombres. ¿Dónde es un problema? El problema nace en una lectura muy superficial de la Torah, de la primera parasha, en la cual aparece que una tentativa intencional de borrar los nombres de los personajes que aparecen en la parasha. Entonces, la primera apreciación, el primer comentario que podemos hacer es el siguiente. La diferencia principal entre el primer libro y el segundo libro, Bereshit y Shemot, ¿cuál es? Es que el primer libro, Bereshit, es un libro con cuentos individuales. Tenemos cuentos de muchas personas privadas. Adán, Javá, Caín, Hevel. Conocemos el nombre de cada uno. Noah, conocemos su nombre. Conocemos el nombre de cada uno de sus hijos. Conocemos también el nombre de su esposa. Y así cada familia vamos a conocer el nombre de cada uno y el cuento individual de cada uno. ¿Qué pasó con la tribu de Jacob cuando Yosef se cayó en Egipto? Siguieron su vida. De una manera u otra, cada uno con su vida y su bajada. Yehuda tenía sus aventuras, Yosef tenía su epopeya. Cada uno tuvo su cuento. Hay un cuento general, pero lo que nos importa es el cuento individual. Lo que no se dan cuenta los personajes del primer libro de la Torah es que el cuento individual impacta uno al otro. Cuando Caín mata a Hevel, es verdad que Hevel murió, pero Caín también su vida cambió. Cuando Noah va a entrar en la teva con sus hijos, es verdad que su vida propiamente cambió, pero la vida del mundo entero también cambió. Y así cada vez que vamos a tener una etapa, Abraham Avinu, cuando va a salir de un lado de Harán para llegar a Israel, a Canaán y a Egipto, cada vez vamos a ver que cada paso y decisión que cada uno toma, eso decide un camino diferente para la historia que va a seguir. ¿La historia de quién? De todos. Al final, ¿qué vamos a ver? Se concluye la Torah del Humash Bereshit cuando entendemos que el cuento personal de Shimon y Leví y sus hermanos con Yosef no era tan personal. Porque lo que aparecía como algo tan personal, cuando ellos podían seguir su vida, al final impactó a toda la familia y todos bajaron a Egipto. Y cuando ya tenemos ese entendimiento, que la vida de uno impacta a todo el resto de la familia, ahí es como si ya estamos listos para pasar de capítulo. Y ahorita podemos transicionar al segundo libro. ¿Y qué pasa en el segundo libro? Vamos a tener ese conflicto entre la identidad de uno y el colectivo. De manera general, el Humash Shemot ya no va a hablar de vidas personales. Obviamente Moshe es el personaje más importante de todo el texto y va a tener su interacción con Dios y con el pueblo, pero no es jamás un cuento personal de él, sino el cuento de él versus su rol que está asumiendo frente a la nación. No sabemos en Humash Shemot si algunos de los judíos lo pasaban bien o no. Seguro que algunos esclavos lo pasan mejor que otros. Me estoy pensando como en Auschwitz, que era miserable, algunos lo pasaban peor que otros. Uno pudo sobornar un soldado ahí, uno pudo encontrar. Había más talentuoso de esas situaciones catastróficas. Seguro que algunos judíos lo pasaban mejor que otros, pero la Torah ni habla de esto, ni hace caso, ni hace mención de esto. Como si no importa en verdad quién individualmente lo pasa bien o no, porque el cuento colectivo no está afectado. Y la única cosa que el Humash nos va a contar ahorita va a ser cosas que impacta al colectivo, no que impacta al individuo. Eso es la diferencia más importante entre el primer y el segundo libro.
¿Qué pudo ayudarnos? ¿Cómo pasemos nosotros como lector de transicionar del Humash 1 al Humash 2, del libro 1 al libro 2? Es el entendimiento que el cuento individual de Yosef impactó a toda la nación, a toda la familia. Ya entendemos que hay una relación entre el individual y el colectivo. De este momento podemos pasar al cuento colectivo. Entendiendo esto, vamos a leer el primer pasuk de la Torah, del Humash. Ve'ele shmot bnei Israel habayim mitzrayma. Esos son los nombres de los hijos de Israel que vienen a Egipto. Et Yaakov y Shuveito vau. Cada hombre y su familia vinieron y vamos a nombrar cada hijo. Reuben, Shimon, Levi, Yehuda, Isachar, Zebulun, Binyamin, Dan. Una otra lectura un poquito más meticulosa puede leer así. Esos son los nombres que llegaron a Egipto, que bajaron a Egipto. O sea, no están las personas que tienen nombres, sino los nombres bajaron a Egipto. ¿Qué es un nombre que baja a Egipto? Obviamente el nombre es el nombre de una persona, sí, pero ¿qué es un nombre? Porque el nombre es importante. El nombre define la identidad de uno. ¿Cuál es la identidad de uno? La identidad con la cual él se está identificando. ¿Cuál es su misión en el mundo? ¿Cuál es su carácter? ¿Cuál es su rol en el colectivo? Estamos en una familia de 10 personas, de 12 personas acá, estamos hablando de 12 hijos. Cada uno tiene su nombre. ¿Qué significa que cada uno tiene su nombre? Yo tengo mi rol, muy individual, muy propio a mí mismo. Entonces, la individualidad y la identidad de cada uno es acá el nombre de cada uno. Lo que vamos a ver es que la caída o la bajada de los nombres a Egipto va a causar que Egipto lo van a borrar, porque Egipto va a borrar el individual. Y ese efecto que Egipto va a borrar cada uno en su personalidad poco a poco es algo que vemos en los primeros libros, versículos del Humash. Primeramente leímos ahorita el nombre de cada uno, pero después, que leemos 2 versículos después, Vayamot Yosef vechol echav, Yosef y todos sus hermanos murieron. Ya todos sus hermanos no son nombrados. Y después vamos a extender esa generalidad. Vechol adoraú y toda esa generación. Ya, son mucha gente que ni nombramos. Versículo siguiente, Uvnei Israel, ahorita no son individuales, son los hijos de Israel. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo nombramos ahorita a los hijos de Israel? No Reuben, Shimon, Levi, Yehuda. Bnei Israel, los hijos de Israel. Tienen una identidad, pero no tan individual. Sigue desde este primer punto, ahorita la perspectiva egipcia sobre los judíos. Un nuevo rey de Egipto sube. ¿Y qué dice a su pueblo? Él dice así, Ine am Bnei Israel. Hay una nación, un pueblo de Bnei Israel. Rav ve'atzum mimenu, que es enorme, grandeciendo mucho. Hava nitchak malo. Vamos a intentar de atramparlo a él como una entidad. Pero lo designa como una entidad. La diferencia entre Bnei Israel, los hijos de Israel, y un pueblo de Israel es muy simple. Los hijos de Israel es una acumulación de individuos. Hay muchos individuos, muchos hijos, y le estamos poniendo todos los hijos en un paquete. Son una multiplicación de individualidad. Cuando estamos hablando de una nación, ya no estamos hablando más de la duplicación de individuales. Estamos hablando de una entidad en la cual el individual desapareció. En otra palabra, Egipto tiene ese mecanismo societal, es algo esencial en su sociedad, de borrar la individualidad frente al colectivo. Y lo que es interesante es que desde el primer actor en la Torah que va a llamar Ben Israel nación es Paró. No es Dios, no es Abraham, no Yitzhak, no Jacob ni Moshe. El primer personaje en la Torah que va a designar Ben Israel como una nación es Paró, el primer que lo nombra así. Pero desde que él lo hace, ya vamos a ver que de repente no hay ningún nombre que aparece en la Torah. Desde este punto hasta mucho más adelante, vamos a mencionar algunos individuos porque son importantes al cuento, pero vamos a encontrar cada formulación posible para evitar de dar el nombre. No que no sabemos cuál es el nombre, conocemos los nombres. Pero la Torah va a intentar de no decir ninguno. Voy a mostrarlo.
a todo el cuento de la esclavitud, etc. Y segundo capítulo, Perek Bet, Vayelech Ish mi Beit Levi, un hombre de la casa de Levi, un hombre de la tribu de Levi. ¿Cómo se llama ese nombre? Ese hombre. Sabemos cómo se llama, Amram, pero acá la Torah no lo dice. Un hombre anónimo. Vaikach et bat Levi, y tomó una mujer también de la tribu de Levi. ¿Cómo se llama esa mujer? Sabemos cómo se llama, Yocheved. ¿Por qué no lo dice? No mencionamos el nombre. Vatahara Isha Vatelet Ben, ella dio la luz a un hijo. ¿Cómo se llama ese hijo? No sabemos. Vatitzpende, ella vio que era bien. Ahorita sabemos que Moshe tenía un nombre. ¿Cuál era el nombre de Moshe? Tuvia, dicen Tuvia, porque vieron que había Kitovhu, cuando nació. Vatitzpeneu Shlosha Yarachim, 3 meses lo escondió. 3 meses, ¿cómo lo nombraron? ¿Cómo lo llamaron? Ben, hijo. Tenía un nombre ese hijo. No mencionamos el nombre. Cada vez que mencionamos un hijo que nace en la Torah, mencionamos cómo lo llamaron, lo nombraron. No puede esconderlo más. Vatikachlo Tevat Gomer, a la canasta, lo pone en el hilo, etc. Del niño se posiciona un poquito lejos de la canasta para chequear lo que va a pasar. ¿Cómo se llama esa hermana? Sabemos cómo se llama la hermana. Miriam. ¿Por qué no podemos decir el nombre? Vateret Bat Paro, la hija de Paro baja. ¿Cómo se llama la hija de Paro? También sabemos el nombre de la hija de Paro, pero no se menciona. Es como una parashá con nombre anónimos. Es absolutamente increíble que la parashá que se llama Shemot, nombre, el Humash que va Shemot, no creo que haya un otro texto tan anónimo así en la Torah. Pero va a ser más puzzling, ¿cómo dice eso en español? Más sorprendente, porque vamos a ver una formulación acá increíble, mira. La hija de Paro baja, etcétera, ve a esa canasta, abre, Batiftaba, ve un niño que está llorando y dice, seguro que es un niño de los hebreos. Ella no puede conocer el nombre, por supuesto, aquí no hay quejas. Pero mira aquí el versículo. Vatomer ajotó el bat Paro. Dijo la hermana a la hija de Paro. O sea, tiene que pensar, es la hermana del niño, que no sabemos cómo se llama, del señor de Leví, que se casó con una mujer y no tenemos ningún nombre. El tipo no tiene ni papá ni mamá, anónimo. Y le dice a ella, quizás te puedo conseguir una mujer para amamantarlo. ¿Y qué dice? Va a tomar la bat Paro, dice la hija de Paro, váyate, muy buena idea, vaya a buscármela. Vatelech a Alma. Cuando la Torah quiere decir que Miriam se fue, ya no dice Vatelech a Joto, dice a Alma. ¿Qué es Alma? Hay varias maneras de traducirlo, pero es una palabra rara. Cuando quiere decir una persona anónima, dice Ilum Shem. Ilum Shem, nombre escondido. Alma es la persona sin ningún nombre, la anónima. Espérate, estamos en Parashat Shemot, en Humash Shemot. ¿Qué pasó, Dios mío? Y mira lo que va a pasar. Va a tomar la bat Paro, Heilichi, ok, Vatikra et em hayeled. Esa anónima, el tiempo de amamanto en la Torah es 24 meses, entonces un par de años. Vani et ensarech, y te voy a pagar por eso. Era muy común en esa época que las princesas y la nobleza alquilaban mujeres para amamantar a los bebés. Y cuando el niño crece, Vaigdal hayeled, el bebé creció. ¿Cuántos años tienes ahorita? No sabemos. Asumimos 2 añitos. ¿Por qué? Porque ya no hace falta amamantar más. Vaigdal hayeled, el niño creció. Entonces, ¿qué hizo la mamá? Ya creció el bebé. Vateveiu le bat Paro. Devolvió el bebé a la hija de Paro. Vayehila le ben. Y ese niño fue le ben, como un hijo. El hijo de la hija de Paro. Por fin apareció un nombre. La hija de Paro nombró al bebé Moshe. ¿Cuántos años tiene Moshe en ese momento? Al menos 2 años. No mencionemos ningún nombre. Aunque no Midrashim conocemos el nombre. Seguro tenía un nombre en su casa. Sí, el nombre, con lo que lo decimos, es Tuvia. Tov Hashem, Tovka. Porque nació circuncisado, etc. Entonces, mira lo que va a decir ahorita. Vatomer, porque la hija de Paro le dio. Pero la palabra kiminamai meshitihu, de las aguas lo sacaste, es una palabra hebrea. Entonces, ¿quién dijo esto? ¿La hija de Paro? ¿Dio un nombre egipcio por una interpretación hebrea? Eso no tiene coherencia. Otra pregunta de ese versículo. Cada vez en la Torah tenemos, cuando Lea da la luz, Rachel da la luz, etc., o cada uno que da la luz,
Rivka, etc. Antes, Sara. Bueno, Sara es otra cosa porque Dios dijo el nombre, pero la mujer que da la luz dice algo. Ahorita mi esposo me va a mirar, por eso nombró al niño Reuven. Ahorita mi marido me va a acompañar, por eso llamó a su hijo Leví. Así cada vez. Primeramente tenemos la razón, después el nombre. Acá es al revés. Vatikra Shmo Moshe, ella llamó al bebé Moshe. Vatomer, y ella dijo. ¿Qué significa y ella dijo? Puede decir diciendo que, ¿por qué? ¿Qué significa y ella dijo? Eso nos da a entender algo muy simple, que no son la misma persona. Hay una persona que dio el nombre y una persona que la explicó. ¿Quién es la otra persona que la explicó? La otra mujer que aparece en ese mismo versículo. La mamá, Yochebed. La mamá trajo el bebé a 12 años a la hija de Paró. La hija de Paró dio el nombre Moshe. ¿Qué dice la mamá de Moshe? Kiminamai Mishitiu, quiere decir que Moshe tiene un nombre egipcio, pero que la mamá explica el nombre egipcio con un comentario hebreo, una interpretación hebrea. Y ya, por la primera vez que tenemos un nombre apareciendo en ese cuento, tenemos una confusión. Moshe tiene un nombre egipcio o hebreo. Esa confusión no es anecdotea. Anecdótica. Si ya me corrígeme correctamente, que yo escucho, pero no escuché. Anecdótica. ¿Por qué no es anecdótica? Porque lo que va a suceder justo después va a ser justamente la expresión de esa confusión en Moshe Rabbeinu mismo. ¿Quién es Moshe? ¿Cómo él se siente? Él sabe pertinentemente que él es el hijo del líder de los judíos. Él es el hijo del rey de los judíos, de Amram. Él sabe, él creció 2 años ahí. Él sabe también que está ahorita el hijo de la hija de Paró, de la princesa. Es el seguidor del reino egipcio. Entonces, cuando él va a crecer, va a hacer toda su educación en ese palacio, etc. Cuando va a crecer, está frente a una intersección en su vida. ¿Quién soy? ¿Soy judío o soy egipcio? ¿Soy hebreo? ¿Voy a ser rey de Israel o voy a ser rey de Egipto? Rey, él sabe qué es. Él es hijo de rey en un palacio de rey y él sabe que es el hijo de los otros también, del rey de los demás también. Pero el rey de quién va a querer ser, el destino de quién va a querer cambiar o dirigir. Y aquí es la primera salida. Él es el hijo de Amram, era el líder de los pueblos judíos. Moshe heredó la posición de su papá, en realidad. Por eso cuando lo llamamos la primera vez, lo llamamos Ish mi Beit Levi, porque Ish es el hombre representando la nación. El decreto que Paró hizo de matar a todos los niños, por ese decreto el líder judío dijo que ya no vale la pena tener hijos más. Entonces, él se divorció de su esposa. Y siguiendo su ejemplo, todo el pueblo judío se divorció también. Es la hija de Amram, Miriam, es la hermana de Moshe, que dijo a su papá, eres peor que Paró, porque él solamente decretó sobre los varones. Tú decretas también que las niñas no nacen. Y él dijo a su hija, tiene razón más que yo. Se casó de vuelta con su hija, con su esposa, y eso es ese casamiento que vemos. Y en consecuencia los otros judíos también se casaron. Es una posición de Amram, es el líder no solamente en los papeles, es un líder real. Antes de seguir a la primera salida de Moshe de su palacio, hay una excepción en todo el cuento. Hay 2 nombres que saltemos a propósito, y eso es antes. 2 personas que vemos, no solamente que vamos a decir el nombre, sino que vamos a decir el nombre de manera muy enfatizada. Hay 2 mujeres que dan la luz a los demás, ¿cómo se llaman? Parteras. Hay 2 parteras, Shifra y Pua. Acá de repente tenemos nombres. Espérate. Pero no solamente nombres. Vayomer Melech Mitzrayim la miyaldot hebriot. El rey de Egipto, Paró, dijo a las parteras hebreas, Asher, Shem Ahad Shifra, el nombre de una es Shifra. Veshem Ashenit Pua, y el nombre de la segunda es Pua. O sea, no puede ser más exagerando el nombre de cada uno. Eso es como un nombre dramático, Shem Ahad, Shem Ashnia. Primeramente, ¿por qué es los únicos personajes que tienen nombre acá? Y segundamente, ¿por qué exagerarlo tanto? ¿Entiende el punto? Y yo creo, y no sé si es verdad, pero mi interpretación es muy simple. Es que son las únicas que están desafiando al orden egipcio.
Todos los demás están siguiendo el cuento. Son personajes que viven su cuento en Egipto. Ellas ahorita se van a rebelar contra de Paró, desobedecer a sus órdenes y desobedecer a Paró, y van a guardar los niños que nacen y no lo van a matar. Por el mérito de haber desafiado a Paró, de haber ido en contra del orden Egipto. Ahí merecieron su nombre. ¿Por qué? Porque a ellos Egipto no borró. Ellos no perdieron su individualidad aún frente al imperio egipcio. Entonces no solamente lo vamos a nombrar, pero no vamos a dar el nombre original de su nacimiento, Yocheved y Miriam. Lo vamos a llamar Shifra Upua. ¿Por qué? Shifra Upua era los que ellos hacían. Es un nombre reflejando su acción, desafiando al rey de Paró. Entonces ya entendemos que la presencia de los nombres y la ausencia de los nombres en ese cuento no es casualidad. Hacemos un esfuerzo para borrar el nombre de los personajes que están acá. Y cuando vamos a mencionar nombres, lo vamos a mencionar con exageración. Shema Achat ve Shema Shniya. Los nombres representan la personalidad de uno, su carácter y su rol en el cuento. Mientras que nadie tiene rol importante y Egipcio está borrando la individualidad de cada uno, todos desaparecen. Cuando uno logra a salir desafiando al orden, ya esa persona tiene un nombre. Ahorita Moshe va a salir del palacio por primera vez. Y como dijimos, él tiene un nombre, por fin, pero su nombre está muy confundido, porque no sabe si su identidad es egipcia o hebrea. Bueno, a un momento tiene una intuición. Él sabe que sus hermanos son hebreos. Va a chequear sus hermanos para ver cómo hacen, cómo andan. No que él no sabe que son todos esclavizados, pero quiero verlo. Entonces él sale, Vayigdal Moshe crece aún más, Vayetze Lejav sale hasta sus hermanos. Vayar Besivlotam, y él mira su sufrimiento. Bueno, ¿qué mira en su sufrimiento? Él mira dos personas. Y es fascinante como la Torah es tan sutil en sus palabras, enseñándonos cosas de manera tan delicadas. Vayar Ish Mitzri, él ve un hombre egipcio. Make Ish Ivri, golpeando a un hombre hebreo, Mejav de sus hermanos. Y aquí está decidiendo, los hebreos son mis hermanos. Vaifenko, él mira para acá. Bajó, mira para acá. Hay muchas interpretaciones a eso. Puede ser que miraba para ver si hay gente que miran antes de matar al egipcio. Los Farshim dicen que miró en su pasado o su futuro, si alguien va a nacer de ese egipcio, podría salvarlo y que merece vivir por su descendencia. Él no vio nadie. Pero una otra lectura puede ser muy simple. Vaifenko, bajó, él miró acá, analizó el egipcio. Bajó, analizó el judío. Él analizó las dos personas que tiene frente de él. Vayar ki ein ish. Y se dio cuenta que esa persona, ese ish mitzri, ese hombre egipcio, no es un hombre. Ya perdió su senso de humanidad. Ya perdió su individualidad. Entonces, ¿qué hizo? Vayach et amitzri. Él mató al egipcio. Ya no lo llamamos más Ish Mitzri. Es increíble. ¿Entiendes que al inicio del versículo, el versículo anterior dice, Vayar Ish Mitzri, un hombre egipcio? Es un Ish, es un humano. En los ojos de Moshe lo ve como un humano, digno, merece lo que tiene. Actúa bien, actúa mal, es otra cosa, podemos juzgar, pero es un hombre, tiene una dignidad alguna. Pero cuando lo va a analizar, después de que vio lo que vio, y Vayar ki ein ish, él se va a dar cuenta que no hay hombre acá. Es alguien sin ninguna dignidad. Vayach et mitzri, cuando lo va a golpear, cuando lo va a matar, él no mata ish mitzri, él mata el mitzri que ya no es ish. Y en ese momento, Moshe Rabbenu decidió tomar lado. Él va a decidir que su nombre Moshe no es por Moshe de Bat Paró, sino es por Moshe de su mamá, Kiminamai Mishitihu, salvado de las aguas. Él toma una identidad hebrea y ya decidió de luchar por el bienestar de sus hermanos. Tomando esa decisión, conscientemente entonces, regresa al palacio, sigue con sus cosas y de vuelta el día siguiente sale de vuelta. Y aquí él va a intentar de penetrar un poquito y entrar en la vida interna de los judíos.
Va a ver cómo él puede ayudar y facilitarlos. Yom Hasheni sale el segundo día. Shnei anashim, judíos que se pelean, que está casi para golpear al otro, dice Moshe, Rash, malvado, lama taquereja, ¿por qué vas a golpear a tu prójimo? Quiere decir, él acabó de golpear a alguien. Él vio un egipcio que golpeó a un hebreo. Él no dijo al egipcio Rasha. Tampoco le dijo. Correcto, pero al egipcio no dijo nada. Él no le dijo Rasha, ¿por qué lo está golpeando? No esperó de ver alguna reacción de él. No le pidió explicación. Él se dio cuenta, decidió que él perdió su humanidad, perdió su dignidad y ya lo mató. Cuando veo a un judío acá, él está diciendo Rasha. ¿Por qué mata a tu prójimo? Quiere decir, el hecho de golpear no es tan grave, pero golpear a tu prójimo sí es grave. Está haciendo su juicio. Ya decidió que él es un rasha, ya decidió que son prójimos y prójimos no se pueden pelear. Ya tiene su idea bien hecha de cómo la sociedad tiene que ser. ¿Qué nos dicen los judíos? ¿Quién te pusiste juez y líder sobre nosotros? Mi samcha lesar veshofet aleinu. ¿Y qué contesta Moshe? Achen no da davar. Ya se sabe la cosa. ¿Qué significa ese versículo? De vuelta muchos comentarios, pero un comentario muy simple dice, Moshe entendió ahorita por qué los judíos sufren. Él entendió por qué los judíos sufren. Porque no aceptan liderazgo. Porque se están peleando entre ellos. Y porque cuando miraron a mí defendiendo a uno de ellos, ahorita quieren reportarme a Paró. Si hay reporteros, dilatadores, ¿cómo dicen? Delatadores. Si hay delatadores en ellos, merecen su esclavitud. ¿Y qué hace Moshe en ese momento? Se escapa de Egipto, se va a Midian. ¿Cuál es esa decisión de ir a Midian? Obviamente, técnicamente se escapó de Paró que le quería matar, etc. Lo podía solucionar con Paró. Hablarlo, tener una conversación con él. Podía decir lo que quería decir. Moshe tomó una decisión muy dramática. La decisión de Moshe es de no escoger entre los egipcios y los hebreos, porque nadie merece su salvación. Se escapa de ahí. Eso es la decisión de Moshe Rabbeinu. Se escapa a Midian para intentar una nueva vida. Él no quiere escuchar ni de los egipcios ni de los judíos. Los egipcios perdieron su dignidad para él. Los hebreos no merecen su liderazgo, porque ellos también merecen su esclavitud. Entonces, la posición de Moshe acá es muy dramática. Él tenía una hesitación entre dos misiones, gobernar a Egipto o gobernar a Israel. Por lo que pasó, decidió, va a gobernar a Israel. Apenas se mete con Israel, se quema, se va. ¿Qué hace en Midian? Él va a vivir mucho tiempo ahí. Dice la Torah, Yamim Rabim, mucho tiempo. ¿Sabe cuántos años va a tener cuando él va a regresar a Egipto? 80 años. Él se va jovencito ahorita. 80 años va a regresar. Más de 60 años exiliado ahí. Pero no está exiliado como uno que llora para regresar. Él no quiere regresar para ningún lado. Él decidió, yo no quiero, ya. ¿Sabe a quién me hace pensar eso? Yonah Naví. Él tiene una misión y decide de escaparse. Pero, tengo una pregunta. ¿Cómo él tiene una misión? Hashem no le ha hablado todavía. No, pero él tiene un nombre. Él es el hijo de un rey. Y eso es todo el punto que quiero decir. El nombre acá, ¿cuál es el sentido del nombre? La confusión del nombre de Moshe es la confusión en su entendimiento de su propia misión. Y él va a intentar de escoger. Pero al quemarse se va a escapar. Y de ahí, ¿qué va a hacer? Va a renegar su nombre y su misión y su identidad y su pueblo y su familia y todo. ¿Y qué va a hacer? Intentar una vida nueva en una tierra nueva. ¿Y qué va a hacer en Midian? Va a ser pastor del líder y alumno del líder. Yitro es el líder, Cohen Midian, el sacerdote de Midian, y él va a enseñar a Moshe. Lo va a enseñar muchas cosas. Él conocía todas las abodazara del mundo. Enseñó muchas cosas a Moshe. Pero Moshe, siendo pastor ahí, va a tener su camino, tiene una neshama especial y sigue su camino. Y él va al final lograr un nivel muy alto, espiritualmente. ¿Cuál es el nivel de la profecía? Y es el famoso cuento de la zarza ardiente, la primera profecía que vemos claramente con Moshe, Hashem apareciendo a Moshe. Y acá voy a regresar donde empecemos, la importancia del nombre. Ya vemos que apenas que Moshe recibió su nombre, fue confundido por su nombre, por su identidad, porque tenía una dual identidad. Al final no logró escoger, se escapó. Y ahorita va a tener una primera profecía con Hashem. ¿Cómo reactúa Moshe cuando Hashem lo aparece? Hay toda
la cena que precede, conocemos el cuento, la zarza ardiente, etc. Pero al final, cuando Hashem se presenta, dice la Torah así. Hashem dijo, soy el Dios de tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Vayaster Moshe panav, Moshe tapó, escondió su cara, su rostro. Ki yareh mehabit el Elohim, porque temió mirar a Dios. ¿Por qué temió mirar a Dios? Después la Torah nos dice que Moshe hablaba cara a cara con Dios. Pero ¿cuál era el miedo acá? Porque se escapó de su misión. Él sabe que está escapando de su misión. Y por fin Hashem viene y lo enfrenta. Es como Hashem que viene a Yonaví y dice, pues tú estudió, ¿qué haces acá en la ballena? Bueno, voy a regresar a Nínive. Cuando Hashem viene y te está llamando, ¿qué haces acá? Ayeka, ¿dónde estás? Tiene una misión en ese mundo. Naciste en una casa para hacer algo. ¿Qué haces acá en Midian? ¿Qué perdiste acá? ¿Qué perdiste en esa tierra? Perdido, anónimo. ¿Qué pasa con tu nombre? Escoge Egipto, escoge Israel, pero escoge algo. Tiene un nombre. El hijo de Paró, la hija de Paró, tu mamá, pero escoge a alguien. Pero ahí hasta los 80 años. En esos años, muy buena pregunta, en esos años Moshe tuvo que crecer personalmente. Hay el contexto histórico. Paró muere, hay un nuevo rey, hay un contexto histórico. Pero personalmente Moshe tiene que crecer. Entonces Moshe tiene miedo ahorita de mirar a Dios a cara. ¿Por qué? Porque tiene pena, porque se está escapando de su shlichut, de su misión. Vayomer Hashem, primera cosa que Hashem va a decir, Ra'o ra'iti et oni ami. Yo vi el sufrimiento de mi pueblo. Deja de torturarte. Mi pueblo está bien clarito quién es. Mi pueblo es el que está sufriendo en Egipto ahorita. Vetzakatam shamati, escuché su lloro. Mipnei nogsav, ki yadati et machovav, de los que lo están torturando. Y yo bajé para poder liberarlos, etc. Veotzet a mi pueblo, Benei Israel, mi Mitzrayim. Aquí Moshe Rabenu escucha de la voz de Dios. Ya. Te di suficiente tiempo para pensarlo, para que lo tiene bien clarito. Mi pueblo es Bene Israel. Y tú ahorita vas allá para salvarlo. Y de repente Moshe todavía no está bien decidido. No, pero sí, pero ¿cómo? Que no sé, que no puedo, que quizás el otro. Hasta que Hashem se enoja con él. Vaichar af Hashem be Moshe. Hashem se enoja con Moshe Rabenu. O sea, imagínate la primera vez que Dios te aparece, un poquito de admiración, un poquito de wow. Hashem se enoja, que terco Moshe Rabenu. Quizás somos Am Kesheoref, el líder también era Kesheoref. Tomó una semana para Hashem de convencer a Moshe Rabenu de la Shlichut. Una semana entera. Pero al final cuando Moshe va a surrender, va a rendirse, cuando Moshe va a rendirse frente a Hashem, va a tener, bueno, tengo una pregunta técnica. Vamos a decir lo que voy. Pero cuando voy a llegar frente a los ancianos de los judíos, y voy a decir que Dios me mandó para liberar el pueblo, ellos me van a preguntar. ¿Qué me van a preguntar? ¿Qué Dios? Me van a preguntar cuál es su nombre. Boom. Al final de la parashá, Moshe tiene una pregunta. Mashmo, ¿cuál es su nombre? Y yo, ¿qué voy a poder contestar? No conozco el nombre de Dios. ¿Cuál es tu nombre? Me van a preguntar, ¿cuál es el nombre del Dios que te mandó? ¿Por qué el nombre es tan importante? Porque el nombre es toda la esencia de esa parashá. ¿Quién uno es? ¿Cuál es su identidad real? ¿Qué hace acá? Eso es fundamental para no perderse en una otra tierra. ¿Cómo uno puede asegurarse que está en track, hacer la misión que tiene que hacer? Quizás está en Midian pastoreando, pasándolo bien, o no está sirviendo a Hashem, haciendo su tefilot, qué sé yo. Eso es su misión. ¿Cuál es su nombre? Cuando Hashem lo manda a ir a Egipto, pregunta algo muy simple. Ve'amruli mashmo. Me van a preguntar cuál es su nombre. Ma'omar aleem. ¿Qué voy a contestar? Ahí Hashem va a revelar su nombre. Pero ¿entiende el dilema acá? Cuando por fin va a pasar la prueba con los ancianos de los judíos, va a ir a encontrar con Paró. ¿Qué va a tener Paró como pregunta? Exactamente la misma pregunta. No dice ¿qué es Dios? No creo en Dios. Mahu Akim. Él no dice ¿qué es un Dios? No está haciendo una pregunta filosófica ¿qué es un Dios o qué no es un Dios? Está diciendo Mihu. Es algo increíble. Pero Paró no pregunta ¿qué es Dios?
está diciendo solamente quién es ese Dios. Dígame quién es, cómo se llama. Y Moshe tiene una respuesta, una respuesta muy interesante. No la misma respuesta que tuvo con los judíos. Vamos a ver acá. Mira, Vayomer Paró dijo, Mi Hashem, ¿quién es ese Dios? Asher Eshma Bekoló, a quien tengo que hacer caso. ¿Cómo se quería decir? Quizás es alguien que tengo que hacer caso. Pero ¿cuál es su nombre? Porque es importante de saber. Porque quiero saber cuál es su agenda. ¿Qué ese Dios quiere de mí? ¿Qué tipo de Dios es? ¿Quién es? ¿Cuál es su identidad? ¿Y sabe qué contesta Moshe? Él dice, Lo yadati et Hashem, yo no lo conozco. Ahora hay que entender, cuando Moshe va a pedir a Paró de liberar a Israel, no está solamente pidiéndole de liberar gente que están sufriendo. Está pidiendo a Paró de destruir y deshacer los fundamentos económicos de Egipto. Porque ya Egipto tiene una economía que está integralmente establecida sobre mano de obra gratis de esclavos. Liberar esos esclavos es desconstruir la economía egipcia, es deshacer el país. No es algo que un rey puede hacer así. O sea, ¿qué pensaba Moshe? ¡Qué naividad! Es imposible. Al menos que me dice que es un Dios, pero ¿quién es? Cuando Ziknei Israel preguntaron a Moshe quién es, cuál es el nombre de Dios, Moshe tuvo que contestar. Cuando Paró preguntó a Moshe quién es ese Dios, Moshe no contesta. ¿Sabe qué dice? Vayomru, contestaron Moshe y Aarón, Elokei Haivrim Nikra Aleinu. El Dios de los hebreos nos llamaron a nosotros. Nikra Aleinu significa se llaman por nosotros. También puede leer así. Nikra como Likro Shem, llamar un nombre. Se llama sobre nosotros. Quiere decir, nosotros conocemos el nombre, pero no te lo podemos decir. Me quiere ahorita, ¿tú quieres que haga caso de un Dios que no quiere decirme el nombre? ¿No quieres revelarme el nombre de tu Dios? Si es así, no puedo hacer caso. Pero entiendes que Moshe pido el nombre de Dios para revelarlo a los judíos, pero nega la revelación de ese nombre a Paró. Él no quiere revelar el nombre de Hashem a Paró. Mira, en cada mañana en la Birkot HaShachar estamos haciendo una braja sobre el nombre de Dios. Decimos, Ve'arevna Hashem Elokeinu et Amcha Israel, ubefiot Amcha Israel, Ve'arevna Hashem Elokeinu, et divrei Toratecha befinu, ubefi kol Amcha Bet Israel, ve'tzetzayenu ve'tzetzay kol Amcha Bet Israel, kulanu yodei shemecha. Todos nosotros que conocemos el nombre tuyo. Nosotros conocemos el nombre tuyo, pero no lo divulgamos a los demás. Moshe no quiso divulgar el nombre a los demás. ¿Qué dice Paró? De inmediato dijo, al principio estaba abierto. Está bien. ¿Quién es ese Dios que tengo que hacerlo caso? Cuando ellos dicen, no te voy a dar el nombre de Dios. ¿Qué dice ellos? ¿Qué contesta Paró? Si es así, ¿para qué viniste acá para molestar? ¿Para qué viniste acá para disturbar, interrumpir el trabajo de los esclavos? Pero mira la palabra que él usa. Lama tafriu et ha'am. Tafriu significa porque molesta y interrumpe, pero también es la misma palabra que Paró. Cuando uno hace la Brit Milá, hace la periyá. ¿Qué es la periyá? Quitar la piel del órgano. Tafriu quiere decir hacer la periyá. ¿Qué significa hacer la periyá? De quitar la clipa de Paró. Paró está diciendo, ¿por qué quieren quitar la fuerza de Paró mía, imponiendo la fuerza de un otro Dios que ni conozco el nombre? Y aquí se termina la parashá, con un nombre desconocido, pero acá no es el nombre de una persona, sino es el nombre de Dios. Moshe ya descubrió su nombre. En esa parashá, era una parashá en la cual Moshe tuvo que descubrir su nombre. Por fin lo descubrió. Lo costó mucho, Hashem tuvo que ayudarlo un poquito, pero al final lo descubrió. Todavía no va a terminar su rumba con Hashem y va a pelear de vuelta porque me mandaste, que ya sabía que eso no iba a fallar, pero ya está en camino. Y él logró entender una parte del nombre de Hashem. La parasha que viene va a tener una revelación adicional. Pero Paró no conoce el nombre de Hashem. Pidió cuál es el nombre. Moshe dijo, eso no es para ti. Entonces ahorita Paró tiene que descubrir el nombre de Dios. ¿Cómo lo va a descubrir? Las 10 plagas no son solamente castigos. Van a ser 10 revelaciones divinas en Egipto. 10 facetas en las cuales Dios se manifiesta en Egipto. Entonces a la 10ª plaga, Makat Bejorot, es
Ani velo malach, ani hu velo ashaliach, ani hu velo acher. Es Dios mismo que viene sin ningún ángel, sin ningún intermediario. Es una revelación de Dios completa. Por fin llegó a ver la cara de Dios en Egipto, Macat Bejorot. Pero solamente una reflexión. Hay una otra persona que descubrió Dios hacia 10 pruebas. Paró no es el primero. ¿Entendemos ahorita? Abraham Avinu quiso descubrir a Dios. Él descubrió a Dios. Y ahorita para tener la revelación de Hashem con él absoluta, tuvo que pasar 10 pruebas. Paró ahorita está preguntando quién es Dios. ¿Qué dice Moshe Rabbeinu? Eso es el nombre llamado para nosotros. Es el Dios de nuestros padres. Paguemos un precio duro lo paguemos caro para tener el nombre. Tú no puedes ahorita tener el nombre así. Yo no te puedo divulgar ese nombre. ¿Quiere conocerlo? Anda por el camino. Y Paró va a pasar por las 10 plagas. Y al final, ¿qué va a decir? Mi kamoja bailim Hashem, mi kamoja nedar bakodesh. La apreciación de la gloria de Hashem por Paró Melech Mitzrayim, que más adelante va a ser el rey de Nínive con Yonah Hanaví, que va a tener el mismo cuento que Moshe, intentando de escapar de su misión para por fin llegar a Nínive. ¿Por qué el rey de Nínive escuchó a Yonah? Porque él era Paró Melech Mitzrayim. Sabía que cuando hay un profeta que viene, hacerlo caso. Él tiene razón. Eso todo el cuento acá. El descubrimiento de la identidad de uno. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Qué hacemos acá? ¿Por qué estamos acá? ¿Quién somos de verdad? Estoy seguro que teniendo esa parasha hoy y pensando sobre ese mensaje muy simple al final, un Humash que se llama nombres. ¿Quién somos? ¿Cuál es nuestro nombre? Eso nos va a poder ayudar muchísimo, no solamente en nuestra vida personal, pero también en nuestra vida colectiva, en Eretz Israel, que vemos milagros de Rabbi Amiel. Fascinante.